¿Qué tal te va con el resumen? Como te has dado cuenta, los temas han sido muy diversos e interesantes. Mi deseo es que estos contenidos te sirvan para tu vida diaria, al mejorar tu expresión oral y escrita. Así que presta atención al resto del resumen. En el día de hoy trabajaremos los textos informativos y la infografía. Aprenderemos qué son, sus funciones, características, estructura e importancia. Texto informativo. Es una pieza de lenguaje escrito que sirve para transmitir información al receptor. Ofrece datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. En la introducción se da a conocer el tema a tratar y los objetivos que busca lograr el trabajo. En la segunda parte se pasa a desarrollar el tema o asunto, lo que puede ocupar varios párrafos. A lo largo de estos párrafos se va progresando en la información que recibe el destinatario. Finalmente se llega a la conclusión, que resume todo lo dicho. ¿Recuerdas que te había dicho que íbamos a hablar de la infografía? Pues vamos a iniciar. La infografía es un tipo especial de texto expositivo explicativo a la que se le considera una representación gráfica de información, datos y conocimientos, así como también una colección de imágenes, gráficos y texto simple, que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. La infografía usa elementos visuales fascinantes que impactan y comunican la información de forma clara y precisa, y es un medio o herramienta de comunicación basado en la imagen para una mejor comprensión de cualquier información. Es decir, que las infografías contienen textos, gráficos e imágenes relacionadas con la información que se describe en la misma. ¿Te gustaría ahora saber cuáles son sus características? Una infografía posee las siguientes características y quiero que por favor tomes nota de cada una de ellas. Número 1. Siempre se encabeza por un titular o título. Siempre se encabeza por un titular o título. Número 2. Debes responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Repito, debes responder a las preguntas qué, cómo, cuándo, quién, dónde y por qué. Número 3. Debes sintetizar toda la información posible sobre un tema o asunto. Debes sintetizar toda la información posible sobre un tema o asunto. Número 4. El uso de imágenes es obligatorio. El uso de imágenes es obligatorio. Número 5. Las imágenes contenidas deben ser claras. Las imágenes contenidas deben ser claras. El texto debe ser claro, conciso y breve. Repito, el texto debe ser claro, conciso y breve. Ya hemos hablado de los textos informativos, de qué es una infografía y de cuáles son sus características. ¿Qué te parece si conocemos su estructura, aquellas partes que la conforman? Pero antes te pido que tomes nota de dicha estructura. Bien, la infografía se compone de 5 partes: el título, el encabezado, el cuerpo, la fuente y el crédito. Repito nueva vez:
El título, el encabezado, el cuerpo, la fuente y el crédito. En el título, yo voy a describir de qué voy a hablar o voy a informar en mi infografía. Por ejemplo, si quiero hablar del limón, como título yo podría decir el limón, sus propiedades y beneficios. Es decir, que mi título va a depender de lo que yo quiera decir o quiera informar en mi infografía. Y el lector, al leer el título, ya debe tener una idea general de qué va a tratar la infografía. Continuemos entonces con el encabezado. El encabezado es un subtítulo que se ubica justo debajo del título y que me proporciona algunos datos de información relacionados con lo que dije en mi título. Por ejemplo, si en mi título dije el limón, sus propiedades y beneficios, entonces en mi encabezado podría decir: llegó para quedarse porque es una de las frutas más importantes debido a sus propiedades. Luego continuamos entonces con el cuerpo. El cuerpo es la parte central de la infografía. Aquí yo voy a colocar todas las informaciones, los gráficos y las imágenes del tema que estoy hablando en la infografía. Por ejemplo, como ya estoy hablando del limón, aquí yo puedo decir cuáles son las partes del limón, cuáles son sus características, cuáles son sus beneficios. Puedo crear un mapa ubicando los países de mayor producción del limón. También puedo colocar un gráfico donde se vea el nivel de consumo de este fruto. Ya que entonces tengo mi título, mi encabezado y mi cuerpo, entonces voy a escribir la fuente. Aquí puedo ubicar dónde busqué mi información, qué fuentes bibliográficas o medios utilicé para conseguir la información que presenté en la infografía. Por ejemplo, si es una página web, puedo colocar www.frutoscítricos.com. O si fue un libro o revista, el caso es que voy a colocar aquí de dónde saqué mi información. Por último, entonces, coloco el crédito. Aquí voy a señalar el nombre del autor. Ejemplo, cuando elabores tu infografía acerca de la sobrepoblación mundial, como autor colocarás tu nombre, porque eres tú quien ha diseñado o has elaborado tu infografía. La fuente y el crédito deben estar escritos en letra de menor tamaño y ubicados en un lugar que no distraiga a los lectores. Puede ser debajo, al final, en letra más pequeña que todas las demás del contenido de la infografía. En este momento, te invito a que conozcamos los tipos de infografía que existen. Puedes tomar nota de los tipos de infografía para que luego puedas profundizar en ellos a través de la investigación de dichos tipos. Según su diseño estructural, la infografía pueden ser gráficos, tablas de información y diagramas. Según su contenido y función, son las siguientes. La infografía secuencial, que ayuda a explicar paso a paso un evento, acontecimiento o hecho. La geográfica, que ayuda a comparar una serie de acontecimientos o información comparativa dentro de un lugar. De característica, ayuda a explicar el funcionamiento o especificaciones de un producto. De estadística, ayuda a explicar gráficos y hacer comparaciones. También tenemos la infografía biográfica. Sirve para narrar la vida o las obras de una persona. La científica ayuda a compartir conocimiento de importancia por medio de ilustraciones fáciles de entender.
La infografía periodística. Esta ayuda a informar de un hecho que fue o es noticia. La infografía de divulgación ayuda en la divulgación de campañas o a poner en conocimiento a las personas de sucesos importantes. Ya que conoces sus tipos, vamos a conocer los pasos para crear una infografía. Recuerda tomar nota en tu cuaderno de estos pasos, ya que tendrás que elaborar una infografía. Paso número 1. Elige el tema de la infografía. Repito, elige el tema de la infografía. Paso número 2. Identifica fuentes de información. Repito, identifica fuentes de información. Número 3. Organiza las ideas. Organiza las ideas. Paso número 4. Identifica las imágenes que vas a utilizar. Identifica las imágenes que vas a utilizar. Paso número 5. Diseña la infografía. Diseña la infografía. Puedes crear tu infografía utilizando algunos programas digitales como Canva, Infogram, Venngage y Piktochart, entre otros. Pero si no tienes computador ni medios para hacerla de forma digital, puedes utilizar otros materiales como cartulinas, páginas en blanco, hojas de papel, papel construcción, colores, lápiz, lapicero, libros y revistas para obtener imágenes o la podrías también dibujar. Estuvimos hablando acerca de los textos informativos y la infografía. Conocimos cuál es su función, su estructura, características e importancia. Y hoy vamos a conocer qué es un artículo informativo, su función, su estructura, los pasos para hacer uno y cuáles conectores se usan en la elaboración del mismo. Y por último, la entrevista, su función y estructura. ¿Sabes a qué llamamos artículo informativo? Permíteme explicarte. El artículo informativo es un texto cuyo objetivo es informar a la audiencia sobre temas de interés. La intención comunicativa es informar. Posee las características importantes que son: presenta información real sobre un tema. Repito, presenta información real sobre un tema. Busca la objetividad. Busca la objetividad. Usa el lenguaje literal. Repito, usa el lenguaje literal. Utiliza la descripción. Utiliza la descripción. ¿Qué es el lenguaje literal? Es el que designa el significado real y directo de una palabra o expresión. Ejemplo, el cielo está nublado. La descripción es decir o escribir de forma ordenada y detallada cómo está o cómo son las personas, los objetos o animales. Otro punto importante es que la estructura del artículo informativo consiste en introducción, desarrollo y conclusión. Repito, introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es donde se presenta el tema, los objetivos del artículo y la motivación inicial sobre el tema. El desarrollo se presenta y se explica el tema
en 3 párrafos donde se desarrollan ideas centrales, informaciones y descripciones. Y en la conclusión se resumen las ideas expuestas de la investigación realizada. Ahora vamos a conocer cuáles conectores utiliza el artículo informativo. El artículo informativo utiliza los conectores temporales. La función de estos es indicar una frecuencia o relación temporal entre las ideas. Por ejemplo, antes, después, luego, entonces, a partir de, en el comienzo, inmediatamente, actualmente, finalmente, por último, entre otros. ¿Recuerdas que anteriormente te había dicho durante el inicio de la clase que hoy íbamos a hablar sobre la entrevista? Pues vamos a iniciar. ¿Has escuchado qué es la entrevista? ¿Cuál es su estructura? ¿Y qué función tiene? Pues vamos a conocer esto. La entrevista es una conversación que se da entre 2 o más personas para obtener información sobre un tema o sobre la vida o gustos de alguien. A la persona que hace la pregunta se le llama entrevistador. Al que responde las preguntas se le llama entrevistado. Repitamos. A la persona que hace las preguntas se le llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Para realizar una entrevista es necesario conocer el tema, saber a quién vas a entrevistar y preparar las preguntas.